todos. Gracias por acompañarnos en la octava y última conferencia virtual del año 2021. Por suerte pudo conectarse la presidenta de la fundación, la doctora Norma Caupi Frigerio, así que brevemente le paso la palabra para que haga el saludo. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. La preocupación al no estar en Buenos Aires, de no poder conectarme, es que le solicité al ingeniero Alejandro Sitzer hiciera la presentación del doctor Juan Pablo Zagorodny. Retomaremos nuestro contacto a partir del mes de marzo del año próximo y les deseo para el 2022 prosperidad, salud, muchas alegrías y un muy buen año. Hasta entonces, y ya le cedo la palabra al ingeniero Sitzer. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Norma. Buenas tardes a los presentes. Bueno, hoy tenemos, como bien decía Roberto, la última presentación, conferencia del año. El título, como estaba expuesto, el litio y o el hidrógeno, ¿sí? Consideraciones de mercado, impactos ambientales comparados, y para ello vamos a tener el honor de poder escuchar a Juan Pablo Zagorodny. Juan Pablo es doctor en física de la Universidad de Bayreuth, de Alemania. Es uno de los fundadores de la ABEA, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos. Juan Pablo fue responsable de investigación y desarrollo de energías renovables de las empresas Enarsa y ITEC, de YPF. Actualmente es Energy Manager en la empresa Alfa Lithium, donde fundamentalmente él está abocado a los procesos de investigación de la minería del litio para hacerlos más sustentables, esos procesos. Y bueno, es docente en varias maestrías y cursos de posgrado, y una persona muy activa en el campo, en los foros, en las redes de renovables, así que va a ser un honor poder escucharlo. Y bueno, y disfrutemos de esto. Así que, Juan Pablo, bienvenido y adelante. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Norma. Gracias por la invitación a participar de este evento. Creo que nobleza obliga, tenemos que reconocer la labor del foro desde hace tantos años en estos temas, en el formar el pensamiento. Yo me formé mi pensamiento asistiendo a las reuniones del foro desde el año 2006, ya es unos cuantos años, donde ya estábamos discutiendo en esa época sobre estos temas de hidrógeno, por ahí no tanto de vehículos eléctricos porque esa perspectiva todavía era muy remota en el 2006, pero sí ya promediando el 2012, cuando se fundó la ABEA, ya era bastante notable la actividad, así que bueno, espero que puedan disfrutar de esta charla, que la preparé con muchas ganas, más teniendo en cuenta la hora, que bueno, espero que sea un poco amena y no sea demasiado técnica por ahí, aunque seguramente va a haber muchos datos. Voy a presentar la pantalla ahora. Me dicen si se ve. Se ve perfecto. Bueno, un poco es poner en contexto estas dos palabras, litio e hidrógeno, de las que tanto se habla últimamente en los medios. Y bueno, decidí poner dos fotos bastante emblemáticas, una que tiene que ver con un salar de litio en La Puna, que ya habrán visto montones de veces en los diarios y medios, y otra que es la molécula de agua, vista un poco en una concepción artística, transparente, de donde, bueno, podemos obtener el famoso hidrógeno verde del que se está hablando tanto últimamente. Así que espero que podamos poner estas dos visiones una al lado de la otra, y mantenerlas. Trataré de ir comparando los distintos aspectos de mercado y aspectos ambientales de estas dos tecnologías de las que se habla tanto. A ver si podemos tener una visión, digamos, crítica, para poder pensar estas cosas.
Se habla indudablemente de litio y se habla indudablemente de hidrógeno en muchos foros, en muchas reuniones específicas, en seminarios de toda clase. Evidentemente son como las dos palabras del momento. Tenemos un foro de litio, por ejemplo, especialistas del litio que son especialistas universitarios que más que nada tienen mucha crítica social a los temas de la minería. Por otro lado, tenemos eventos efectivamente mineros, donde convergen empresas de todo el mundo en las 3 provincias del noroeste argentino, Catamarca, Jujuy y Salta. Pero también tenemos empresas grandes como YPF y el CONICET y las distintas universidades metiéndose en el tema del litio, los distintos institutos de investigación de la Argentina, así como lo mismo pasa en el hidrógeno. O sea, tenemos los medios hablando últimamente mucho de hidrógeno, sobre todo del famoso hidrógeno verde. Yo ahora les voy a aclarar de qué se trata para los que no lo conozcan. AITEC, YPF formando un consorcio H2AR junto a la Universidad de La Plata, el CONICET y diversos actores del mundo del hidrógeno. Y también hay una provincia hidrogenera, una provincia que es Río Negro, que tiene unos planes impresionantes sobre el tema del hidrógeno. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Juan Pablo, si puedes volver a compartir la presentación, perdón, que justo se bajó. Dice acá que... Un minuto. No sé qué toqué, tal vez toqué una tecla ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, vamos a ir un poco en detalle sobre estas noticias para tratar de pensarlas un poquito mejor. Pero la más impresionante de todas fue hace unos días, hará un mes, en noviembre, el propio presidente de la Nación participó, a raíz de participar en la COP26, en la cumbre climática, en la que justamente el tema del hidrógeno estuvo presente como una de las posibles soluciones a las urgencias ambientales que tiene el planeta, anunció una inversión de 8.400 millones de dólares en la Argentina para fabricar hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, ¿no? La misma empresa, que es la australiana Fortescue, también salió a los medios a anunciar esto, y ellos, por ejemplo, si uno depende del medio que uno lee y qué noticia está leyendo, son más o menos críticos con estas noticias. A veces no son 8.400, son 8.000, o sea, no hay tampoco mucha certeza sobre la cifra exacta, pero hay también algunas voces de alerta que se alzaron con respecto a algunas cuestiones ambientales y algunas dudas que genera el proyecto, dado que las condiciones macroeconómicas de la Argentina no serían las más adecuadas para un proyecto así, en el momento actual, digamos, ¿no? Para invertir 8.000 millones de dólares, con lo cual suena un poco extraño, como mínimo. La empresa dice, en realidad, que va a invertir sujeto a estudios de factibilidad. Con lo cual, en realidad, nosotros, esto es algo que hay que notar, de las noticias argentinas, siempre están expresadas con tiempo verbal en futuro, nunca es en pasado, pasó tal cosa, sino que aparentemente va a pasar tal cosa, a diferencia de las noticias que ocurren en otras partes del mundo que se dan en pasado, o sea, cuando ya pasaron. Y aquí hay un estudio de factibilidad previo. ¿Por qué Río Negro? Bueno, es muy interesante ver lo que hay detrás de esto. Aparentemente el lugar a donde se va a instalar este proyecto, que contempla a lo mejor 2.000 megawatts de molinos eólicos dedicados a la fabricación de hidrógeno por electrólisis. Pero los detalles interesantes es que esto se va a instalar sobre lo que era una mina de hierro, una de las minas de hierro más grandes que había
en la Argentina, activa hasta los 90, donde fue vendida a los chinos y los chinos después la cerraron. Es un pueblo en la costa casi de Río Negro, con lo cual tendría una salida al mar de aguas profundas para exportar este hidrógeno. Pero no nos olvidemos que Fortescue tiene un pasado en la industria del acero. Y no solo se está hablando de hidrógeno verde, sino también de acero, acero neutro en carbono. Entonces, sería algo muy interesante ver si efectivamente se están linkeando en la cabeza de Fortescue los proyectos de hacer un hidrógeno verde y ese hidrógeno incorporárselo al acero para que sea un acero de baja huella de carbono. Es decir, siempre hay algo detrás de las noticias que no alcanzamos a ver. Por otro lado, tenemos a ITEC, que en el año 2020 lanzó un consorcio para el desarrollo de la economía de hidrógeno. No he visto muchas más noticias, si bien hay un sitio web, pero bueno, evidentemente hay investigación y desarrollo en el tema hidrógeno, al menos en la empresa de tecnología de bandera de nuestra petrolera de bandera, de la cual también es la mitad del CONICET, ¿no? Esta empresa es la mitad del CONICET y la otra mitad de YPF. También, hace relativamente poco, en octubre, lo que era ENARSA antes, la ex ENARSA, que ahora se llama Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, porque se fusionó con el ente binacional de Yacyretá, también está pensando en un proyecto de unos 200 megas de potencia, 200 megawatts, frente a la costa de en Bahía Blanca, ¿no? Con una salida a puerto de aguas profundas, y también realizó aparentemente un convenio con el Instituto Fraunhofer de Alemania para investigar la factibilidad de esto. Y estarían produciendo amoníaco en el polo petroquímico de Bahía Blanca. El amoníaco, recuerden, tiene 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno. O sea que es una fuente de hidrógeno y un vector con el que se puede transportar el hidrógeno del mismo modo que el agua. Con el destino a Europa y a Japón, supuestamente. Pues yo voy a ponerlo eso en contexto después. La provincia de Río Negro también firmó ese convenio con el Fraunhofer Institute. Evidentemente los alemanes estuvieron por aquí tratando de mostrar que llevan mucho tiempo y mucha inversión en la investigación y desarrollo en hidrógeno. Aquí tenemos a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, diciendo que el mundo va hacia una transición energética y Río Negro tendrá un papel importante. Bien, del otro lado de la cordillera, digamos, en el país vecino, Chile, también se está escuchando noticias muy interesantes sobre el hidrógeno verde. Hay una estrategia nacional de hidrógeno verde. Todas las cosas que yo cito las pueden ir bajando de los links, pues yo les voy a dejar la presentación, pueden bajar de los links, yo estoy citando ahí los links a internet, así que está todo documentado lo que digo. O sea, en Chile este año se despertaron con el tema del hidrógeno verde porque, bueno, efectivamente Chile hoy está teniendo la energía renovable más barata del continente, prácticamente tiene las últimas subastas con energía solar, en el orden de los $20, 23, 25 dólares el megawatt hora, y eso rentabilizaría de alguna manera, de una vez, porque ya hace muchos años que esto no pasaba, la fabricación de hidrógeno del agua, el famoso hidrógeno verde. Pero Chile también ya tiene varias acciones concretas en temas de hidrógeno verde, por ejemplo, su aplicación a la minería, con máquinas viales y digamos, de trabajo en el sector de minería que tienen ya motorización a hidrógeno. Y ya están poniendo hidrogeneras en Chile, es decir, estaciones de hidrógeno para abastecer a estas máquinas. Pero bueno, esto no es nuevo. Nosotros ya teníamos un Plan Nacional de Hidrógeno hace varios años. Yo tuve la oportunidad de participar en el comité redactor de este Plan Nacional del Hidrógeno, que fue encargado por la Secretaría de Energía a propósito
de lo que dictaminaba la Ley Nacional del Hidrógeno que estaba vigente en esa época. Era la Ley 26.123, que en realidad teóricamente estaría vigente hasta el 2021, justo, era de 2011 a 2021. Sin embargo, es una ley que nunca se reglamentó. Estas cosas pasan en la Argentina. Tuvimos una Ley Nacional de Hidrógeno y jamás fue reglamentada, jamás se firmó la reglamentación que estaba redactada. Es decir, ubiquémonos, hace unos 8 años teníamos prácticamente la pelota en el arco, estaba en el área, pateando al arco, y casi que hacemos un gol, y de pronto, no se sabe qué pasó, pero pateamos afuera. Ese plan nacional del hidrógeno era muy completo. Yo recuerdo que en mi participación insistí y exigí que ese plan sea un plan, es decir, tuviera programas de corto, mediano, largo plazo, cronogramas, costos, hitos, entregables. Es decir, no una declaración de gustos y de lo que nos gustaría hacer, como suelen ser los planes estratégicos que uno ve a veces de ciertos políticos y de algunos países. Esto es un plan que tiene al detalle todos los programas de corto, mediano y largo plazo, y está ahí disponible desde el año 2013. Y se gastó dinero en hacer este plan, de vuelta, con la coordinación del ingeniero Manuel Herrero Rosas y el ingeniero Eduardo Haddad Pistasny, en esa época, el área de biocombustibles de la Secretaría de Energía. También hubo un comité revisor, entre los cuales estuvo, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Bolsich, presidente de la Asociación Argentina de Hidrógeno, el ingeniero Marcelo Fermepín de Air Liquide, el ingeniero Florencio Gamayo, que estuvo trabajando en Alemania haciendo hidrógeno con un electrolizador con energía eólica, y Carlos Alberto Scavini, también un gran conocedor del tema. Para poner un poco en contexto, yo les dejo para leer algunos artículos. No voy a emitir todas las opiniones porque el tiempo no me alcanza. Entonces, hay quienes leen todo este despertar del hidrógeno, del hablar sobre el hidrógeno, como una última movida de las petroleras, de las empresas de petróleo y de gas, para tener todavía dónde colocar el gas. El gas cada vez es más abundante, desde lo que es el gas no convencional, el shale gas de las empresas, de las formaciones como Vaca Muerta, por ejemplo, en Estados Unidos. Y según esta lectura, lo que de alguna manera estaría detrás de este despertar del hidrógeno es una intensa promoción por parte de la industria petrolera, porque, como vamos a ver, gran parte del hidrógeno en el mundo se genera a partir del gas natural. Es más barato todavía hacer eso que la electrólisis. En cambio, si el hidrógeno va a ser verde de electrólisis, y si bajan los precios de la electrólisis, como dice Chile, que va a pasar, y como dice la Agencia Internacional de Energía, que va a pasar, por lo menos de acá a 2030, entonces no sería tan correcta esta interpretación. Pero bueno, los dejo con el artículo ahí y pueden consultarlo y leerlo, que es bastante interesante. El hidrógeno y el litio son además fascinantes de por sí, porque son como un paseo y una invitación a aprender de química, de física y de ingeniería. Es decir, un área donde se juntan la ciencia y la ingeniería en una forma en que uno realmente puede aprender. Yo siento que he aprendido mucho más que lo que tiene que ver con el hidrógeno y el litio, solamente por tener que pensar sus aplicaciones. Y entonces uno aprende más física y más química, por ejemplo. Así que como excusas para aprender en la escuela y en las universidades de física y química, hablar de hidrógeno y de litio puede llegar a ser muy interesante. Esto es un consejo para los profesores. La tabla periódica de los elementos la conocemos todos. Los que por lo menos han hecho carreras técnicas o biológicas o de química, de medicina. Y interesantemente el litio y el hidrógeno están muy juntitos ahí en el primer grupo de la tabla periódica, con una
actividad eléctrica muy similar, electrónica muy similar. No voy a ir más en detalles, pero son de los elementos más livianos que existen. El hidrógeno es el más liviano y es el más abundante. La molécula de hidrógeno, que tiene 2 átomos de hidrógeno, el hidrógeno 2, es el elemento más abundante, la estructura química más abundante del universo, y el litio está presente en gran cantidad en la Tierra, en sales, en minerales, disuelto en el mar, pero bueno, siempre hay que extraerlo de esos minerales, al igual que el hidrógeno, hay que extraerlo de las moléculas en las que está, porque no es estable. Enseguida reaccionan, ambos compuestos reaccionan enseguida con otros, tienen gran afinidad para reaccionar con otros. Bueno, veamos algunas características, sus aplicaciones, y vamos comparando, vamos aprovechando y vamos comparando. ¿En qué aplicamos el hidrógeno y en qué aplicamos el litio? El litio lo aplicamos en baterías. Ya de entrada estoy hablando básicamente de baterías y mencionando que también tiene aplicaciones nucleares, el litio, digamos, si podemos separar los isótopos que naturalmente aparecen en la naturaleza, que son el litio 6 y el litio 7, podemos, con esos isótopos separados, tener aplicaciones en reactores nucleares de nueva generación, en reactores nucleares de fusión, con lo cual hay un grupo de estudios en la CONEA que impulsa el uso del litio en aplicaciones nucleares porque tendría un valor muy superior a lo que es el uso del litio en baterías que nosotros en Argentina hoy por hoy podemos darle. Pero indudablemente el litio es más famoso por las máquinas portátiles y móviles, máquinas livianas como esta misma notebook, como los teléfonos que ustedes tienen cerca, y desde hace relativamente menos tiempo es más famoso por la movilidad eléctrica urbana, sobre todo, la movilidad eléctrica liviana, las bicicletas eléctricas, las motos eléctricas, y ya estamos viendo autos eléctricos en gran parte del mundo. Estoy por mostrarles imágenes de cómo creció esos mercados. En el caso del hidrógeno no lo vemos tanto aplicado a nuestro alrededor. No vemos cosas portátiles ni móviles a hidrógeno, no vemos bicicletas a hidrógeno, no vemos motos a hidrógeno, ni vemos casi autos, porque los únicos autos a hidrógeno que se están vendiendo en el mundo, y vamos a mostrar después que hay solo 10 modelos, son bastante caros, son de alta gama. Entonces, sí podemos llegar a ver hidrógeno en algún sistema de acumulación estacionaria, es decir, energía renovable que la acumulamos para que después pueda ser consumida cuando existe la demanda, pero no está el recurso. Por ejemplo, de noche no hay energía solar o cuando no hay viento. Entonces, acumulación estacionaria, ambas, tanto los sistemas de hidrógeno como las baterías de litio, están viéndose y se está viendo mucho más desarrollo por la cuestión de los precios más baratos de la batería de litio en aplicaciones estacionarias a raíz de baterías de litio, a base de baterías de litio. En cuanto a las tecnologías, yo diría que ambas ya tienen una historia importante. El hidrógeno se viene estudiando desde muchísimos años, por lo menos desde su descubrimiento en 1766 por Cavendish. Luego, las primeras celdas de combustible a finales del siglo XIX. Y después, durante el siglo XX, la NASA usó celdas de combustible e hidrógeno para alimentar a sus sondas espaciales y obviamente el hidrógeno es un combustible de cohetes, así que es una tecnología muy conocida. Y las celdas de combustible en sí mismas son tecnologías bastante maduras, en donde el espacio para innovación, en mi opinión, pasa por básicamente el manejo de mejores catalizadores para la reacción química, el manejo de la energía y de los flujos de líquidos y gases para que tenga un mejor comportamiento térmico, con lo cual se pueda adquirir más potencia, lograr más potencia. Pero yo no veo por ahí que se esté moviendo tanto la innovación en ese rubro como sí se está moviendo en el rubro de baterías de litio y baterías de otros compuestos que van a venir después del litio y paralelos al litio, conviviendo con el litio. Las baterías tienen mucho más potencial de mejora, a mi juicio, desde el punto de vista de la ciencia de materiales,
de los materiales de los cátodos, de los ánodos, de los electrolitos, de los factores de forma de las celdas, de los materiales que componen la celda. En fin, hay después a niveles superiores está toda la ingeniería que rodea las celdas, que lo vamos a ver con motivo de ver el ejemplo de una batería de un auto eléctrico, que es mucho más compleja que una celda de litio. En cuanto a los costos, obviamente lo que estamos viendo es el desarrollo de baterías de litio porque bajaron de precio enormemente, a tasas enormes, del orden del 50% por año en los últimos años. Se ha desarrollado una curva de aprendizaje conforme se fue generando más capacidad de producción, sobre todo en Asia, de modo que hoy se pueden encontrar a nivel de celdas, se puede comprar, por ejemplo en China, celdas de litio en el orden de $140 por kilowatt hora. Esto está bajando el costo de los autos eléctricos, efectivamente. Y a nivel de sistema, que es lo que además tiene ingeniería, además de las celdas, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería térmica, estamos viendo precios de $200 por kilowatt hora. Mientras que del lado del hidrógeno, todavía los electrolizadores y las celdas de combustible se cuentan por encima de $900 el kilowatt de potencia, y en el caso de lo que es electrolizadores de membrana de intercambio de protones, o PEM, más de $1.500 por kilowatt. Se estima que conforme se desarrolle esta industria masivamente, con todos estos nuevos prospectos de proyectos masivos, y empiecen a generar grandes cantidades de electrolizadores, va a bajar el precio hacia 2030 en el orden de los $500 por kilowatt. Pero miren, $500 por kilowatt contra algo que ya hoy está en el orden de los $200 a $150 por kilowatt. Yo digo a veces, la carrera, en el caso de la movilidad eléctrica, ya fue ganada por las baterías. El hidrógeno tiene que todavía atravesar una curva descendente en precios y, bueno, no está muy claro cómo va a pasar. Es posible que pase. Por otro lado, la logística de la energía. Hay que fabricar el hidrógeno. O sea, ya vamos a ver cuáles son los métodos en las próximas diapositivas. Quiere decir que yo lo fabrico y después lo tengo que transportar el hidrógeno, a menos que lo genere in situ, donde está la energía eléctrica, por lo menos si quiero hacer hidrógeno verde, donde está la energía eléctrica, y luego yo lo tengo que comprimir o licuar, hacerlo líquido para poder transportarlo en una forma conveniente. Vamos a ver que hay algunas soluciones ya para eso. Conviene, en el caso de las baterías de litio, conviene obviamente recargar cerca de una fuente renovable. Si yo pudiera tener, por ejemplo, el garage del estacionamiento de un supermercado o de un shopping con paneles solares, sería como el ciclo virtuoso. Lo mejor que puedo tener, la situación ideal, es que la energía solar está siendo almacenada directamente, casi sin pérdida, sin distribución, en las baterías de los coches eléctricos. Pero también, aún utilizando la energía eléctrica distribuida por las redes, suele ser, en la mayoría de los casos, y vamos a ver en qué casos, una combinación más eficiente y mucho más ecológica que quemar los combustibles en los autos a combustión. Y hablando de vehículos específicamente, ahora, otras características comparadas. En el caso de los vehículos a hidrógeno, la carga rápida solo se va a hacer en estaciones especiales de hidrógeno, porque nadie va a tener una hidrogenera en su casa. Es algo muy costoso, y justamente el hidrógeno va a ser viable solo si alcanza una escala muy grande de producción. Es decir, que en el hidrógeno el paradigma siempre va a ser centralizado, en grandes instalaciones de producción. No parece que vaya a ser viable tener hidrógeno distribuido, producido en la casa de uno, como uno de alguna manera quisiera, porque sería mucho más cómodo y de alguna manera menos monopólico, más democrático. En cambio, con las baterías, los vehículos a batería ofrecen esa posibilidad, aunque sea a futuro, de ser cargados, aunque sea en forma lenta, en los hogares.
Es decir, yo hoy puedo cargar un auto eléctrico en forma lenta, es decir, por ahí toda la noche, en mi casa. Esto es posible. Y si quiero cargarlo rápido, como la instalación eléctrica de mi casa no alcanza, tendría que ir a una instalación pública, en la vía pública, en alguno de estos estacionamientos, que tienen cargadores rápidos, con más potencia. Así que esto creo que esta característica es la que más molestaría a una economía centralizada como la que nos tiene acostumbrados la industria del petróleo, la industria de las combustibles. Pensemos que los autos eléctricos para la industria de los combustibles significa vender menos combustible. Y eso no es lo que quiere un ejecutivo, un directivo de una empresa petrolera. Quiere vender más combustible, porque para eso le pagan. Entonces, ¿tenemos un conflicto de intereses aquí? Sí, hay un conflicto de intereses, tenemos que abordarlo sin ningún problema, civilizadamente, y entenderlo en primer lugar. La carga de los vehículos eléctricos es posible en los hogares. La carga de vehículos a hidrógeno va a ser prácticamente, salvo que alguien tenga mucho dinero y pueda hacer las inversiones necesarias en su casa. En cuanto a la autonomía, hoy los autos a hidrógeno pueden en general tener más autonomía que los autos eléctricos estándar, digamos, de baja gama, pero el auto a hidrógeno es un auto de alta gama. Para hacer 500 kilómetros, el auto hidrógeno es un auto de $60.000. Mientras que hoy tenemos vehículos eléctricos como, no sé, una Kangoo, una Renault Kangoo, un Nissan Leaf, que pueden hacer del orden de los 250, 300 kilómetros y no son coches de tan alta gama, son coches que valen a lo mejor en el orden de los 25 a $30.000 y dependiendo de los subsidios que se vean, que se entregan a vehículos eléctricos, puede costar menos. Obviamente, en el caso de una batería, el rango depende un poco de las temperaturas, es decir, los coches que están pensados para zonas muy frías con nieve, que es el norte de Europa, de Rusia, de América, el sur, digamos Bariloche, si uno quiere llevarse un auto eléctrico a Chubut, bueno, va a tener que tener en cuenta más energía para calefaccionar la batería. En cambio, esa es una ventaja de un auto a hidrógeno, por ahí un auto a hidrógeno no necesita, no tiene estas cuestiones de temperatura. Y en cuanto a los costos, bueno, yo ya lo dije más o menos, prácticamente los autos a hidrógeno están muy caros y esa es una de las razones por las cuales hay tan pocos autos a hidrógeno en el mercado, mientras que los autos eléctricos prácticamente ya están siendo desplegados en forma masiva en los mercados y están ganando mercado día a día en pasos agigantados. El hidrógeno se ve como un importante combustible para vehículos grandes y pesados, como pueden ser colectivos, camiones, maquinaria agrícola, trenes, maquinaria minera y barcos. Ya hay todos estos tipos de maquinarias pesadas a hidrógeno en ciertos proyectos puntuales en los cuales se genera el hidrógeno in situ y hay un ciclo virtuoso. En cambio, la movilidad pesada con baterías prácticamente está restringida a colectivos eléctricos, buses que tienen un recorrido acotado en una ciudad, entonces pueden recargar frecuentemente o pueden recargar en las terminales. Los buses eléctricos son más baratos que los buses a hidrógeno, más o menos $100.000 más baratos. Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Cuáles son los tipos de hidrógeno que se pueden producir? Actualmente, el hidrógeno que se produce en el mundo, el 90% no es verde, sino que es un hidrógeno que tiene un contenido alto de carbono, de emisiones de carbono, su producción. Es decir, el hidrógeno no está libre en la naturaleza, como les decía, está siempre ligado en moléculas, ¿no? Y resulta que hay una de las moléculas que tiene más hidrógeno, que es el metano, el gas natural. 92% del gas natural es metano, CH4, o sea, un carbono, 4 hidrógenos, y obviamente si yo corto esa molécula me saco 4 hidrógenos por cada molécula. Así que es relativamente es lo que hace la industria petroquímica, obtiene el hidrógeno reformando el metano con vapor. Este es el hidrógeno más barato y el 90% del hidrógeno que se produce en el mundo sale del metano, o sea, del gas natural. Por eso les decía esa lectura al principio
de que las petroleras podrían estar interesadas en el nitrógeno vía su obtención por el gas. Este hidrógeno se llama gris porque emite CO2 si no se lo captura, y la mayoría de los proyectos no se lo captura, sale por las chimeneas, el CO2 del reformado con vapor del metano. En cambio, podríamos pensar en otros tipos de hidrógeno en los cuales hay captura o no de CO2. Hay un hidrógeno marrón que se obtiene del carbón, y este es el peor que hay en términos de emisiones de CO2, porque genera mucho más CO2 todavía, el hidrógeno que sale del carbón, así que este ni lo consideremos. El hidrógeno azul sería el que se obtiene ya sea del gas natural o del carbón con una captura de CO2, o sea, con una captura efectiva en el lugar de la generación. Entonces, si pudiese capturar aproximadamente un 80% del CO2 del proceso, se habla de un hidrógeno azul. En la práctica siempre hay un venteo de un 20 a un 30% porque la propia industria del gas tiene un venteo de metano que tiene 21 veces más poder de efecto invernadero que el propio CO2. Así que el hidrógeno azul siempre va a ser azul, nunca va a poder ser verde en ese sentido. Pero hay un hidrógeno que es un poquito más verde que el azul, es llamado hidrógeno turquesa, que se obtiene por otro proceso que captura más CO2. Se obtiene del biometano, o sea, el biogás que se obtiene de la fermentación, por ejemplo, de las plantas o de la biomasa, es luego procesado por pirólisis, y si se captura el CO2, que ahí es más fácil capturarlo, y se puede llegar a capturar más del 85% de CO2, ese hidrógeno se llama turquesa. Es casi un hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Finalmente es el que se obtiene del agua donde no hay ningún carbón involucrado. Fíjense, la molécula de agua está ahí y no hay ningún carbón, hay solo hidrógeno y oxígeno. Así que en definitiva sería, si lo hago con energías renovables, sería lo menos contaminante que habría en esta cadena del hidrógeno. Ahora, hablemos de la eficiencia comparada. Si pensamos que hay que fabricar el hidrógeno con energía eléctrica, separando la molécula de agua con un electrolizador, vamos a atravesar una cadena de aparatos que nos van a ir restando eficiencia. Es decir, el electrolizador no es 100% eficiente. Yo ahí ya me quedo con un 70% de la energía eléctrica que estoy metiendo. Más que tengo que agregar agua, y el agua es un tema también que lo voy a tocar. Luego, ese hidrógeno tiene que ser almacenado en algún tanque, y ya sea por compresión o por licuefacción, y luego distribuido al lugar a donde se lo va a consumir. Fíjense que en estas ideas de Fortescue, del proyecto gigantesco que quieren hacer en Río Negro, se está hablando de llevar el hidrógeno por barcos hasta Alemania. ¿Sí? Es decir, imagínense licuar el hidrógeno y luego llevarlo por barco. Hay una pérdida de energía importante ahí. Yo fui muy amable y puse un 85%, pero en general va a ser mucho más. ¿Alguna notificación? No. Bueno. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, entonces, a partir de ahí, le llega al consumidor el hidrógeno y lo tiene que quemar en una celda de combustible. Y se suele escuchar que una celda de combustible es súper eficiente, del orden del 80%. Pero no es eso totalmente cierto, no en el tipo de celdas de combustible que van en los autos eléctricos, por ejemplo, si este hidrógeno va pensado para el mercado de la movilidad. La realidad es que la celda de combustible que va en un auto eléctrico apenas tiene una eficiencia térmica por encima de lo que es una máquina térmica, y del orden entre 0,55 a 0,60, o sea, 55%, 60%. La única condición en la cual una celda de combustible alcanza el 80% de eficiencia es cuando además se usa el calor que genera en el tipo de celda de combustible que se llama de óxido sólido, que se usa en Alemania para calefaccionar las casas. Es decir, en los sótanos de algunas viviendas multifamiliares en Alemania se tiene celdas de combustible, a veces de metano directo, para
reformarlo en hidrógeno ahí mismo y quemar el hidrógeno, y a vez de generar electricidad, se genera también calor. Eso que se llama cogeneración de calor y electricidad es cuando la celda de combustible alcanza ese 80%. Pero en la mayoría de los casos en los que estamos pensando no es así. Así que la eficiencia global de todo este circuito del hidrógeno es realmente muy baja. Es del orden del 30%. Y eso lo pone al mismo nivel con la quema de combustibles en los autos convencionales. Entonces, ¿qué ganancia hay? Yo creo que los esfuerzos de la investigación tecnológica tendrían que tener el mandamiento de la eficiencia como principal objetivo. Entonces, si hay una tecnología que es más eficiente, eso se traduce en menos emisiones y en mejor economía. Y eso es lo que pasa con las baterías. La batería tiene un circuito mucho más directo, es más fácil, digamos, de la generación eléctrica, yo distribuyo esa electricidad si no estoy cerca del generador, como decía en un estacionamiento solar, pero a lo sumo tendrán que ir por líneas eléctricas, y por ahí la pérdida en las líneas eléctricas podría llegar a ser del orden del 10%, del 15%, es decir, que yo podría acá tener en vez de 0,9, 0,85. Simplemente en la Argentina, si pensamos en las pérdidas técnicas, por ahí exceden el 15% en las redes eléctricas de mayor distancia, porque es un país muy extenso. Sin embargo, si estuviera cerca de la generación de electricidad, esto es una cifra que podría ser alcanzada. Y luego, la propia eficiencia de la batería, en que yo almaceno un electrón, o digamos, mejor 1 kWh, y lo que obtengo después no va a ser 1 kWh, sino que va a ser 0,9 kWh. Porque hay un comportamiento, una pérdida térmica dentro de la batería. Las baterías también se calientan por las corrientes que están adentro de la batería. Entonces, tengo unas pérdidas. Ninguna batería es 100% eficiente ni perfecta, pero son muy eficientes. Así que tengo una eficiencia global del orden del 80% contra la otra eficiencia. Esto es importante que lo tengan en mente. Por eso lo pongo. ¿Qué tipo de tecnologías queremos? ¿Eficientes o no eficientes? Después está el tema de la densidad de energía. Voy a tratar de ir un poco más rápido. La densidad de energía por ahí del hidrógeno en un tanque puede ser bastante alta y más alta que la de las baterías de litio actuales, en el orden de 0,65 kWh y el tanque está a 350 bares, que es una presión muy alta. La del GNC en los taxis, por ejemplo, es de 200 bares. Pero a la densidad por volumen tengo que agregarle los otros equipos, como el motor, como la celda de combustible, y esos equipos me bajan la densidad, obviamente, me bajan la densidad de energía hasta el orden de lo que es la densidad de energía de una batería. Parece que estuviera haciendo trampa acá porque para la batería no puse el motor eléctrico, pero resulta que estoy pensando, la estoy considerando, porque el motor eléctrico es mucho más chiquito que el motor a combustión. Acá estoy hablando de un motor a combustión a hidrógeno, que tiene el mismo tamaño que un motor a combustión de nafta. Es grande, miles de piezas móviles, complejo, hay que mantenerlo con aceite, con otras cosas. Peor todavía, porque el hidrógeno fragiliza los metales, así que tiene que ser un motor de aleaciones especiales, con quemadores especiales, en fin. En cambio, para la batería de litio, el motor eléctrico es una de las cosas más conocidas y más eficientes que haya producido la humanidad. Así que, si esto es hoy la foto, la próxima generación de baterías todavía va a profundizar la brecha, porque la próxima generación de baterías que va a estar lista de acá a 2025, 2026, en condición comercial, porque ya está en los laboratorios, va a triplicar o a cuadruplicar la densidad de energía de las baterías actuales. Así que yo digo por esto que es una carrera ganada. En cuanto a los costos de producir el hidrógeno de electrólisis, se está diciendo que va a bajar ese costo a menos de $2 por kilo. Piensen que para hacer andar un auto con más o menos el mismo rango que tiene un auto a combustible hoy en día, se necesita que cargue 5 kilos de hidrógeno. Y si el kilo está más o menos hoy en día del orden de 5 a 6 dólares en Europa, en Estados Unidos, el kilo de hidrógeno de electrólisis, entonces estamos hablando de 5 por 5, 6 por 5, más o menos $30 para llenar el tanque de hidrógeno, que es más o menos lo que gasta también el consumidor hoy en día
para llenar el tanque de nafta. Sin embargo, si este hidrógeno baja a $2 por kilo, ya va a ser $10 llenar el tanque de hidrógeno, con lo cual va a estar mucho más barato. Esperemos que se vea eso para 2030. Es lo que dice el Departamento de Energía de Estados Unidos, el DOE. Acá les dejo la referencia. También lo dice la Agencia Internacional de Energía. Para tener una idea, un auto a hidrógeno, puse acá algunas imágenes de BMW, que es tecnología alemana. Los alemanes están bastante avanzados en hidrógeno, así como también están avanzados en baterías de litio, autos a baterías de litio. Por eso logré encontrar un esquema y una imagen de dos autos de BMW para mostrar que tiene más complejidad el vehículo a hidrógeno, porque tiene no solo la pila de combustible y el tanque que puede ser presurizado o criogenado, digamos, si es de líquido, está a una temperatura muy baja para que el hidrógeno sea líquido, y la celda de combustible genera electricidad, hace mover el motor eléctrico, pero además hace falta una batería. O sea, es pequeña esta batería, pero siempre tiene que estar. En cambio, un auto a batería eléctrica tiene un desarrollo mucho más grande de batería, solo batería, y es lo único que tiene, batería y motor. También hay un BMW, o en varios modelos de BMW, a baterías de litio, ¿sí? Con esto en mente, con estas imágenes en mente, podemos ver que, siguiendo esta cita, Transport and Environment, podemos ver que la cantidad de modelos de vehículos eléctricos que hay es muy superior a la cantidad de modelos de vehículos a hidrógeno. Y de hecho, por ahora, si lo comparamos 2021 aquí, hay más o menos 90 modelos distintos de todas estas marcas de vehículos eléctricos a batería, y hay un poquito más de vehículos híbridos. O sea que estas marcas también fabrican vehículos híbridos que tienen combustible más un motor eléctrico, lo que lo hace mucho más eficiente. Esos que son enchufables aparecen en esta lista y son aproximadamente 100 modelos distintos. En cambio, si miramos aquí la cantidad de modelos de autos que tienen hidrógeno, resulta que nos encontramos que son solo 10. Y que van a ser solo 10 en 2025. Del orden de 12 más o menos. Toyota, la japonesa Toyota, es muy conocida por los autos a hidrógeno y se ha resistido bastante tiempo a fabricar vehículos a batería, porque Toyota consideraba que el hidrógeno era una tecnología bastante más japonesa que el litio, que es bastante más chino en cuanto a lo masivo. Si bien fue la batería de litio inventada por Sony en Japón, o comercializada por primera vez por Sony en Japón, y las baterías de litio de los autos Tesla de Estados Unidos son de Panasonic, otra empresa japonesa. En principio, no veo cómo va a desarrollarse más la industria de los vehículos a hidrógeno. ¿Cómo es la batería de un auto eléctrico por adentro? Bueno, es una obra de ingeniería fabulosa. Realmente veamos todo lo que tiene. Todas las partes de la batería que están por debajo de la carrocería del auto, debajo de los asientos, conforman una estructura sellada con muy buenas condiciones bajo normativas internacionales de aislamientos eléctricos. Piensen que esto es alto voltaje. Aquí se está trabajando con voltajes de 300 voltios. Esta es la batería de un Nissan Leaf, que fue el auto más vendido por muchos años y al que yo me voy a dedicar por ahí más tiempo, para que vean un poco cómo se hace la batería. Esta batería consta de secciones que tienen cassettes. Estos cassettes tienen adentro 4 celdas. Y las celdas son planas, son lo que se llama un pouch en inglés, que significa un sachet. Este tipo de celdas serían las que podríamos producir en la Argentina más fácilmente que las celdas cilíndricas. Fíjense lo que hizo Nissan Leaf. En tan pocos años, gracias a mejoras en los materiales, mejoras estructurales en los materiales de los cátodos, de los ánodos, y gracias a algunas mejoras en la ingeniería de esos cassettes, que les permitió un mejor manejo térmico, manejo de las corrientes, pudieron prácticamente triplicar el rango del auto, del mismo auto, o sea, triplicar la cantidad de energía a bordo del auto en el mismo espacio, y obviamente con el mismo precio,
prácticamente el mismo precio. Con lo cual hoy un Nissan Leaf puede recorrer casi 600 kilómetros si tiene el paquete de baterías de 62 kWh, cuando en 2010 tenía 24 kWh y podía recorrer 200 kilómetros. Esta evolución del Nissan Leaf prácticamente se ha visto en muchas de los autos eléctricos de las principales automotrices de todo el mundo. Ahora, Japón y el hidrógeno y Alemania no se quedan atrás, también tienen visiones muy ambiciosas con respecto al hidrógeno, en este caso Kawasaki. Llama la atención que Kawasaki, un gran fabricante de industria pesada, naviera, eléctrica, junto con Mitsubishi Electric en Japón, estén muy dedicados al hidrógeno y, por ejemplo, no tan avanzados en lo que uno podría pensar en motocicletas eléctricas. En cambio, sí tienen un modelo de motocicleta hidrógeno. Muy cara. Esta visión de Kawasaki con respecto a la ruta del hidrógeno, que también ellos ven el hidrógeno pasando por mares, los ha llevado a desarrollar este barco hidrogenero que tendría 4 bombonas grandes de hidrógeno líquido, por eso la nueva sigla que se está viendo es LH2. Y estos barcos son lo que Kawasaki ve, o sea, ya construyó uno, ¿no es cierto? Esto no es solamente un render, sino que ya está construido. Estos barcos, que encima son autónomos, es decir, uno los despacha en el puerto y van a llegar al puerto de origen solos, telecomandados prácticamente. Si hubiera algún problema, va a ir un helicóptero y se va a posar ahí. Esa H es de helicóptero, no de hidrógeno. Estos barcos pueden llevar más o menos unas 25.000 a 30.000 toneladas y están pensando en una nueva versión de unas 50.000 toneladas de hidrógeno. Ahora, pensemos, la empresa Fortescue desde Río Negro dijo que iban a fabricar millones de toneladas de hidrógeno al año, lo cual también implica millones de toneladas de agua, y habría que pensar de dónde va a salir esa agua. Lo más fácil es que salga de un río, porque entonces es mucho más fácil la desalinización. Piensen que para fabricar hidrógeno con agua hay que tener un agua muy pura, sin sal, porque la sal me va a destruir todos los equipos. Bien, volviendo al litio, vemos que YPF también está metiéndose en el tema del mineral del litio, o sea, de la minería del litio, para lo cual hizo algunos acuerdos y convenios con otras empresas de inversiones mineras. Esto está bastante interesante porque, bueno, la empresa nacional, que siempre fue una petrolera, ahora ve el litio como una clave de lo que viene en términos energéticos. Nosotros damos esos pequeños pasos en Argentina y los grandes jugadores mundiales están en China, en Corea, en Japón y en Estados Unidos, con prácticamente duplicando su capacidad de producción cada año. Ya van por los cientos de gigawatt hora de capacidad de producción de baterías de litio por año. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que Europa y Estados Unidos no se van a quedar atrás con la producción de baterías de litio. Quieren ellos controlar sus propias baterías de litio en sus autos. Por ejemplo, aquí ven General Motors en Estados Unidos anunció que el litio para sus baterías y sus vehículos eléctricos va a ser obtenido por ellos mismos en Estados Unidos a partir de recursos geotermales, en una forma muy eficiente, nueva. Es decir que se nos está pasando la ventana en la cual había una cierta exclusividad de nuestros salares en el noroeste argentino. Si seguimos esperando y criticando a la minería, sin conocer demasiado lo que está pasando ahí arriba, nos puede pasar que perdamos el tren del litio y venga no solo un mundo en el cual ya no compran el litio a países sudamericanos, sino que además va a haber otros materiales como el sodio reemplazando el litio. Y el sodio está en todas partes del mundo, es la sal de mesa. Fíjense la cantidad de gigafactories, fábricas gigantescas de baterías de litio que se están poniendo en Europa, por ejemplo. Aproximadamente hay 48.000 millones de dólares en 38 proyectos de gigafactories de baterías de litio. Son cientos de gigawatt hora en Europa, para 2030,
funcionando como fábricas para todas sus automotrices. Así que miren lo que es Sudamérica, vacío. ¿Cuántas gigafactories va a haber en Sudamérica? 0. Es una cuestión de capitales, no es una cuestión de recurso, de quién tiene el litio. Es una cuestión, por lo que vamos a ver ahora, es una cuestión de quién tiene las mejores condiciones macroeconómicas y a quién le llegan los capitales. Porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Mientras tanto, entonces, la producción europea en 2021 ya puede alcanzar a la demanda, a su propia demanda. Entonces, hacia 2030 aproximadamente, las distintas regiones van a estar exportando baterías de litio. Mientras aquí damos pasos pequeños, desde lo que se podría considerar una escala piloto o una escala de investigación, que es muy necesaria porque tenemos investigadores, pero nos falta esa escala piloto en la cual se fabrica, al lado de donde trabaja el investigador, se fabrican celdas piloto para que el investigador entienda que lo que hizo tiene sentido, digamos que lo que hizo funciona. Hay que probarlas las cosas en este tipo de plantas piloto. Por eso está muy bien este proyecto de planta piloto en ITEC en Ensenada. Ahora, de acá a pasar a la escala productiva y competitiva de una Gigafactory, falta solamente unos 1.500 millones de dólares. Ahora les dije que íbamos a hablar de aspectos ambientales y rápidamente voy a tratar de pasar por la complejidad de estos asuntos. Porque uno escucha muchas opiniones sobre esta tecnología es menos contaminante que la otra. Pero la verdad es que es muy complejo afirmar la ventaja ambiental de una tecnología, como puede ser el hidrógeno, frente a otra tecnología como puede ser el litio. Es mucho más fácil afirmar la ventaja ambiental de estas dos tecnologías, hidrógeno y litio, frente al petróleo, frente a los autos de combustión. Pero estrictamente, para ser rigurosos, lo que habría que hacer es el análisis del ciclo de vida, es decir, el análisis de toda la vida de estos objetos desde que son creados, desde la construcción y los materiales, ahí analizar sus impactos ambientales, cuánto contaminan, la construcción, por ejemplo, de una construcción de la fábrica, la obtención de los minerales, de los materiales, la producción de los vehículos. Distintos tipos de vehículos tienen distinta cantidad de emisiones de CO2 en su producción. Hasta lo que podría ser el desmantelamiento de la fábrica, pero esto lo podríamos pensar en realidad en la etapa 3 de lo que sigue, ¿no? Después, la parte más importante, en donde los autos a combustión de combustibles fósiles pierden como en la guerra, es cuánto emiten durante toda su vida útil, durante la operación y el mantenimiento. Es decir, todas las veces que yo le lleno el tanque de combustible y lo quemo, entra en esta segunda zona de estudio. Y la tercera, como les dije, la disposición final o la reutilización o el reciclado, es decir, qué pasa en la tumba, ¿no? ¿Dónde empieza esto? En la recolección de los residuos. Si no tenemos una buena política de gestión de residuos, no habrá reciclado ni habrá posibilidades de reusado. Donde va a haber que desarmar esos residuos. Muchas veces van a ser residuos complejos. Piensen en la batería esa que les mostré del Nissan Leaf. Es un todo que a lo mejor aparece como residuo de golpe en un siniestro, en un choque en la calle, aparece una batería abierta, expuesta al público. Hay que rápidamente disponer de esa batería, porque es peligrosa, y llevarla al desarmadero adecuado. Y luego explorar si el mercado, si el volumen de mercado de residuos da para eso o no, las posibilidades de reutilización y o reciclaje, o enviar ese residuo a donde haya un volumen mayor, donde se haga la reutilización y el reciclaje. Obviamente, estas tres etapas o zonas de estudio tienen que ser consideradas para poder afirmar la ventaja ambiental de una tecnología. Y solamente en las conversaciones cotidianas y en lo que vemos en los medios, en los diarios, en las grandes noticias rimbombantes, es nada más que esto. Solamente lo que pasa de la fuente, con suerte de la fuente, muchas veces es desde el tanque a las ruedas. Se dice, no, un auto eléctrico consume más porque el origen de la electricidad, pero en ese momento no están considerando el origen del petróleo, bueno, tampoco están considerando la minería del litio,
Y en el caso del hidrógeno, bueno, muchas veces no consideran el origen de la electricidad o el origen del gas natural. Bueno, justamente, hidrógeno y litio, ¿cómo impactan el ambiente? ¿Qué impactos ambientales tienen? Obviamente, por todo lo que dije recién, va a depender de cómo se genere la electricidad, tanto para fabricar el hidrógeno como para almacenar en baterías de litio, o cómo se genera el hidrógeno, qué método, de qué material sale, de qué molécula, a qué distancia se distribuye tanto la electricidad como el hidrógeno, cómo se fabrican los equipos, tanto las baterías como las celdas de combustible, los electrolizadores. En fin, se dan cuenta ya la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta para poder afirmar la ventaja ambiental de una de estas tecnologías. Según los estudios que yo hasta ahora tuve acceso, que hay varios, de análisis de ciclo de vida, los vehículos eléctricos pueden emitir más CO2 que un vehículo a combustión de nafta o de gasoil, solamente si la electricidad que carga el vehículo eléctrico proviene mayormente del carbón. Solo en esa condición, cuando la electricidad viene del carbón exclusivamente, un vehículo eléctrico podría emitir más CO2 que un vehículo a combustión. En todas las demás condiciones, el vehículo eléctrico emite menos CO2. De la cuna va. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es el caso de la mayoría de los países avanzados. No tienen generación a carbón ni siquiera mayoritaria, ni en Europa ni en América. Sí, en cambio, puede ser el caso de China, que pueda tener un 50 y pico % de generación a carbón todavía. Y justamente en la COP26, China se negó a abandonar el carbón tan rápido como se lo pedían, que era 2030, y lo pateó para 2060. Dijo que iba a ir phasing out, es desactivando las centrales a carbón viejas en la medida en que pueda ir reemplazándolas por nuevas nucleares y nuevas renovables. Pero bueno, ciertamente China, a la vez de ser el campeón mundial de energías renovables, porque es el país que más energías renovables tiene, también es el país que más carbón tiene. Entonces, no está muy claro el mix energético de China sea conveniente para usar vehículos eléctricos. Sin embargo, en la Argentina está clarísimo que los vehículos eléctricos son ciertamente la opción más ecológica en el transporte, donde tenemos un 60% de térmica, mayormente a gas, que es un combustible bastante limpio, 32% de eléctrica, 7% nuclear, y las renovables que están creciendo año tras año, por ley, hasta que en 2025 supuestamente vamos a tener un 20%. Y más allá de 2025 quizás tengamos 30%, 35%, 40%. Es infinito el potencial de crecimiento de las renovables en Argentina. Con lo cual los vehículos eléctricos son una solución virtuosa en la Argentina. Entonces, resumiendo los impactos que puedan tener, los mayores impactos que puedan tener, tanto en el hidrógeno como en el litio, las tecnologías, está la construcción, del lado del hidrógeno, la construcción de las celdas de combustible y sus residuos. Fíjense que en la construcción de celdas de combustible hay mayormente metales, aceros inoxidables que cuestan mucha energía. Son aceros de muy alta calidad para que el hidrógeno no los ataque. Y eso cuesta mucha energía, hacer esos aceros. Y también hay catalizadores, que son pequeñas cantidades de partículas muy escasas, como el platino, y muy caras. También está la fuente que usemos, qué molécula usamos para producir hidrógeno y qué procesos usamos, si capturamos o no el CO2 resultante. También está el almacenamiento del hidrógeno, es decir, que perdemos energía en el almacenamiento, y ese perder energía significa más emisiones. También está la distribución del hidrógeno, es decir, mandar hidrógeno por barco a mí me parece sinceramente una cosa descabellada, pero bueno, los europeos, los japoneses lo están pensando. Realmente me parece que el hidrógeno podría generarse más cerca del consumo. No veo por qué Australia no puede generar el hidrógeno, Japón no puede generar el hidrógeno, siendo que tienen extensiones de mar donde se puede hacer eólica offshore, y cómo eso compensa el traslado del hidrógeno desde Chile o Río Negro por barco hasta Alemania o hasta Japón, realmente no lo entiendo. Y bueno, finalmente el método de combustión del hidrógeno. Vamos a ver que, mucho cuidado, y lo voy a poner al final,
puede generar óxidos de nitrógeno si no se hace bien la combustión. En cambio, en la batería tenemos la construcción de la batería, que es lo que más se objeta. La objeción es la minería del litio, pero ahora vamos a ver que casi nada de litio hay en una batería y su residuo puede llegar a ser reciclado, dependiendo del mercado. El método de producción de electricidad, si es renovable o fósil, y la distribución de esa electricidad. No es lo mismo cargar un auto eléctrico con la energía del Chocón a 1300 kilómetros que cargar un auto eléctrico debajo de un panel solar. Ahora, para entender el impacto de los minerales, tenemos que ver qué minerales hay en una batería de litio. Y primero tenemos que ver cómo está hecha una batería de litio. Muy rápidamente, la batería está compuesta de láminas. Esas láminas son alternativamente un cátodo, un separador plástico y un ánodo. ¿Sí? Entonces, si cortamos una batería de un iPhone, por ejemplo, por la mitad y la vemos en el microscopio, vamos a poder ver, ni siquiera en el microscopio, con una lupa, vamos a poder ver las capas de cobre, que son los ánodos, las capas de aluminio, que son los cátodos, y las capas blanquitas, que son de plástico de este polímero, separando el cátodo del ánodo para que no haya un cortocircuito. Justamente cuando uno pincha una celda con un metal, se produce un cortocircuito y se incendia. Esto es así, porque mucha energía concentrada es como una bomba, es un arma, es algo que quiere explotar o que quiere prenderse fuego. No se puede tener tanta energía concentrada sin tener peligro. Excepto que en las nuevas generaciones de baterías, las que van a venir en 2025, este separador de plástico, que es un poco débil, a lo mejor, y que se puede pinchar o que se puede derretir si hay mucho calor, va a ser reemplazado por un cerámico, y eso es lo que se llama una batería de estado sólido, o batería con electrolito sólido. Entonces va a ser una batería que a la vez va a tener mucha más densidad de energía y a la vez va a ser mucho más resistente al fuego. Se va a acabar el problema del fuego de las baterías de litio a partir de unos años a esta parte. Porque toda la investigación y desarrollo del mundo está puesta justamente en esto, en hacer más seguras y más potentes a las baterías de litio. Entonces, como lo que tenemos acá es la pasta de litio impregnada en el cátodo y grafito impregnado en el ánodo, vemos que el componente principal es un metal, es el metal este que está acá, en el rollo, que es aluminio purísimo, que no lo tenemos en la Argentina. Estas láminas se fabrican en Japón, muchos chinos las compran en Japón, y rollos de cobre purísimo también, estoy hablando de cobre y aluminio al 99,9% de pureza, que no se fabrican en la Argentina. Este polímero también tiene una formulación especial, muy resistente a la temperatura, tampoco se fabrica en la Argentina. Es decir que en la Argentina vamos a fabricar una batería de litio porque tenemos el litio es como decir que vamos a fabricar un Boeing 747 porque tenemos una rueda. Si no me creen, vean esto. ¿Cuánto litio hay en una batería de litio? En realidad se llama batería de litio, pero se debería llamar batería de iones de litio, porque el ion de litio es lo que se intercambia entre el cátodo y el ánodo. Va y viene en la carga y en la descarga. ¿Pero cuánto litio hay? Bueno, esta es la imagen que tienen que darles. Hay un 5% o menos de litio en una batería de litio. Es decir, que en una batería de litio hay más que nada hierro, cobre, aluminio, grafito, cobalto, níquel, manganeso, fósforo, de todo menos litio. 70 gramos de litio por cada kilowatt hora, aproximadamente un 5%. Ahora, con esto en mente, decir que el litio es el material que nos va a permitir pasar a fabricar baterías de litio, bueno, la verdad es que hay un gran desconocimiento acá, en los medios, en los repetidores, en los que repiten cosas. Así que, ¿cuánto litio hay en una batería de litio? 5% en peso. Lo muestro porque es muy importante, porque entonces todo el trabajo de reciclado de una batería de litio en realidad es para reciclar todas las demás otras cosas. Se va a reciclar mucho más aluminio, cobre, níquel y fundamentalmente el cobalto, si es que tiene cobalto, porque el cobalto es el material más problemático que tiene una batería de litio, porque se produce solamente en un país de África, en el Congo, y está sospechado de trabajo infantil y otras cuestiones. Entonces, muchas de las recicladoras que yo conocí
al menos visité una en China, reciclan la batería de litio y lo primero que extraen es el cobalto, que es lo que más valorizan. Y luego extraen níquel, cobre, aluminio. Y el litio no lo extraen, porque la realidad es que para sacar un 5% de litio, vale más ese litio que el litio que extraen de las minas de Sudamérica pasadas por barco. ¿Se entiende? Entonces, el litio no es el material que se recicla. Lo que se recicla más que nada es el cobalto y todos los demás materiales. Bueno, si quieren, pueden consultar estas referencias que les dejo acá, 2 estudios muy importantes del Instituto Sueco de Investigación Ambiental, el Swedish Environmental Research Institute. Este instituto hace investigaciones ambientales de montones de cosas y hace análisis de ciclo de vida, y en particular hizo el análisis de ciclo de vida del consumo y de las emisiones de gases de efecto invernadero de las baterías de litio-ion. Ahora también, algo menos serio o quizás menos formal, pueden ver unos videitos, un video en YouTube que compara la contaminación de un vehículo eléctrico con la contaminación de un vehículo a combustión, que a esta altura del siglo XXI ya debería resultar bastante obvio. Pero bueno, ahí tienen un video. También abajo hay un pequeño artículo muy interesante. Finalmente, estamos llegando al final. Tengan cuidado con la frase de que la combustión de hidrógeno no produce emisiones. No produce emisiones de CO2. La combustión de hidrógeno nos gusta, es divertida para todos nosotros porque vemos que el hidrógeno cuando se quema con oxígeno, que produce agua. Entonces, es una idea que nos gusta porque parece que el hidrógeno es limpio. Pero la realidad es que cuando lo quemo en aire, que es la situación común, el aire tiene un 78% de nitrógeno. Y como en cualquier quema de un combustible, el nitrógeno se combina con el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno. Si la temperatura es tan alta como pasa en la combustión del hidrógeno, en la combustión directa del hidrógeno, por ejemplo, en un motor de combustión de hidrógeno, o en un cohete, o en una turbina, porque en Estados Unidos están pensando, ya hay varios proyectos de reemplazar el gas en las turbinas por hidrógeno. Si no se hace un quemador específico que haga más lenta la combustión, digamos, la llama del hidrógeno, puede generar estos NOx. Y estos NOx son muy nocivos. Cuando van al aire, se mezclan con el agua del aire, la humedad del aire, y producen la famosa lluvia ácida, que tantos problemas de salud nos ha causado, y problemas de corrosión al patrimonio arquitectónico muchas veces, en muchas ciudades. Así que hay estudios que dicen que el hidrógeno puede generar hasta 6 veces más NOx, 6 veces más que la combustión del metano. Así que ojo con quemar hidrógeno en lugar de metano porque el hidrógeno es más limpio. Habrá que ver cómo se hace. Bueno, con esta última me voy a las conclusiones. El litio y hidrógeno son las palabras sexys del momento. No lo quería escribir, pero lo dije. Son muy atractivas. Todos los medios están hablando del litio y del hidrógeno. Pero muchas veces, básicamente, me gustaría que se hagan más cosas que las que se hablan. Que no se den las noticias en futuro, sino en pasado, cuando ya se hicieron las cosas. Y que haya más inversión, por supuesto. Casi no hay litio en una batería de litio, hay de todo menos litio, así que repensemos nuestra aspiración geopolítica, que está mal fundamentada en nuestro orgullo, quizás. El ciclo de la batería es sin duda más eficiente que el ciclo del hidrógeno, eso es indiscutible. La construcción de las baterías para vehículos eléctricos sin duda insumen más minerales que la construcción de las celdas de hidrógeno para los vehículos de celda de combustible hidrógeno, pero su impacto probablemente se compense. Digo probablemente porque no he visto tantos estudios del ciclo de vida del hidrógeno como sí he visto muchos estudios del ciclo de vida de las baterías. La razón es que justamente el ciclo de vida del hidrógeno depende terriblemente de la producción de ese hidrógeno y de la distribución de ese hidrógeno. Entonces, durante la operación y el mantenimiento, durante la vida útil de estas dos tecnologías, entiendo que el vehículo eléctrico realmente compensa con sus bajas emisiones durante el uso, casi nulas prácticamente, sobre todo si la matriz de electricidad es limpia,
compensa mucho a lo que serían vehículos a hidrógeno. Y una última conclusión, para el mix de generación eléctrica en Argentina, el actual y el que va a haber a 2025 y posterior, las baterías de litio son ciertamente una opción más ecológica que los autos a combustión. Y no estamos muy seguros de si lo son más ecológicos que los autos a hidrógeno. Quizás estén muy parejos. En ambas tecnologías, esto es el mensaje a todo el ambiente de ciencia y tecnología del país y de las políticas de ciencia y tecnología. En ambas tecnologías dependemos de equipos importados y vamos a seguir dependiendo de equipos importados hasta tanto no hagamos programas de desarrollos consecuentes, es decir, que duren más de 10 años, que son políticas de largo plazo, que deben estar fondeadas con el presupuesto necesario por 10 años, como lo fue, por ejemplo, el Plan Nuclear argentino. De ese nivel de programas consecuentes tenemos que hablar, que den resultados competitivos, porque si yo al final de unos 10 años llego a un producto o a una serie de fábricas de productos que no me permiten competir con los productos importados, la gente va a seguir comprando productos importados. Se trata del mercado, no solamente de las tecnologías a las que podemos acceder y de nuestro orgullo. Así que bueno, eso es todo. Gracias por escuchar y me quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Juan Pablo. Tengo 3 preguntas acá que me han hecho llegar. La primera dice, ¿en qué situación se encuentra Argentina en relación al tema de los vehículos eléctricos? Situación de mercado, digamos, ¿no es cierto? Después hablemos de situación ambiental. Situación de mercado. La realidad es que todos los autos en Argentina, y yo no sé por qué, son carísimos. Todos los autos valen el doble que afuera. ¿Y por qué? ¿Quién se queda con esa otra parte del dinero? Y en parte los impuestos, en parte las concesionarias. ¿Por qué? La razón que me dan es, Argentina es un país de riesgo. Entonces, cualquier inversión uno quiere ganar más. Más riesgo, más beneficio. Yo tengo que ganar más si vendo un auto. Entonces, resulta que yo termino pagando un 50% más por cualquier auto en la Argentina. Cualquier auto estándar. Fíjense lo que vale, no sé, un auto estándar en la Argentina, común, y lo que vale en Europa. ¿Sí? Un auto común en la Argentina vale 10 a 15 mil dólares. Ese auto en Europa vale 7.500. ¿Por qué? No sé, porque los europeos ganan más que nosotros en moneda fuerte. Entonces, hablo de las condiciones macroeconómicas. Condiciones macroeconómicas que son abusivas para los argentinos. Yo no sé hasta cuándo vamos a resistir que tengamos los costos que tenemos de todo, los precios. Si Uruguay tiene costos menores, Chile tiene costos menores, toda la región somos nosotros los que pagamos más por todo. En ese contexto, los autos eléctricos son carísimos, imposibles de comprar, excepto que hay una ley que se viene, mejor dicho, un decreto, que se viene renovando, donde hay un cupo de vehículos eléctricos que pueden entrar sin aranceles aduaneros. Entonces, se da la situación de que, por ejemplo, algunas marcas tienen sus vehículos ecológicos, fundamentalmente los híbridos, pensemos los híbridos de Toyota, los vehículos eléctricos de otras marcas que tienen además los mismos modelos, pero convencionales, los tienen al mismo precio. No es que bajaron los convencionales, sino que equipararon, porque si no, no venden los convencionales. Pero la realidad es que deberían ser más baratos todos. En esta semejante situación, vemos difícil la promoción de vehículos ecológicos y eléctricos en el mercado, cuando es una de las actividades que más energía nos va a permitir ahorrar. Es la actividad que más impacto va a tener en nuestro sector energético. Yo ya lo mostré muchas veces en otras charlas. Si nosotros
generamos electricidad con renovables, fenómeno. Estamos cambiando el 20% de nuestro uso energético total. Porque el 20% es lo que se termina yendo en electricidad. Solo el 20% de toda la matriz de energéticos primarios termina en electricidad, 19%. Entonces, ¿cuánto impacto podemos tener? Poniendo molinos eólicos a rolete y poniendo campos solares gigantescos, hasta un 20% de la matriz primaria de la Argentina. En cambio, el transporte como consumidor se lleva un 30% de la energía primaria en el país. Entonces, si nosotros cambiamos el transporte, tenemos un sector que tiene mayor impacto. Del mismo modo que si cambiamos la industria o la residencial. Acá lo veo a Salvador, que siempre estuvo, Salvador Gil, que estuvo del INTI, de la UNSAM y de Enargas, que siempre estuvo abogando por cambiar los artefactos a gas por artefactos más eficientes. Son sectores de alto impacto. El transporte es lo mismo. Sectores de alto impacto en los cuales tendríamos más impacto con medidas bien dirigidas de recambio de flotas, por ejemplo, de colectivos, de flotas oficiales, de flotas de servicios de seguridad, de transportes y así, taxis, etcétera. Cambiando flotas completas, que es como empezó Uruguay, como empezó Chile, como empiezan muchos países. Madrid tiene taxis eléctricos, los taxistas en Madrid están chochos con los autos eléctricos porque no vibran, no hacen ruido. Al final de 8 horas es un placer conducir un auto eléctrico frente al traqueteo de un auto a combustión que deja a uno la espalda en otras condiciones. Entonces, con esas medidas vamos a tener mayor impacto en el sector energético, cambiando flotas por vehículos, de vehículos eléctricos, aún si los subsidiamos, esos cambios, que si seguimos subsidiando el gasoil en el transporte, estaba leyendo que la cantidad de subsidios, de acuerdo al presupuesto 2022 que se está aprobando, salió en los diarios ayer, que la cantidad de subsidios en gasoil al transporte público subió como 20.000 millones de pesos. Es decir, ya está en 46.000 millones de pesos. Es una locura. Subsidien mejor los vehículos eléctricos que seguir subsidiando el gasoil. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo es la situación de autos eléctricos en Argentina? La verdad que el mercado de la Argentina es repelente. Repele inversiones. En términos ambientales, bueno, en términos ambientales, las autoridades ambientales en la Argentina históricamente han sido inexistentes. Y acá Norma puede hablar de esto mucho mejor que yo. Las autoridades ambientales en la Argentina no han controlado las emisiones, no han hecho suficiente policía de las emisiones del transporte, ¿sí? Que yo sepa. A veces hay monitoreo en alguna ciudad avanzada, hay monitoreo de la calidad del aire. Pero bueno, es importante mencionar que uno de los efectos de la pandemia, el más importante a mi juicio en el conocimiento del sector del transporte, es que las ciudades se limpiaron de golpe porque la gente dejó de moverse. Esto fue un gran experimento a escala planetaria. La gente de golpe por la pandemia estuvo en sus casas. Y eso se vio desde los satélites. De golpe bajó el smog y la polución y las emisiones en las ciudades y el aire se limpió. Yo diría que esta pandemia fue los meses en los que el aire se limpió. Hasta había animales en las calles, ¿no? Bueno, parece una serie de National Geographic, pero la Tierra sin humanos. Pero la cuestión es que esto no deja duda ya de que estamos permitiendo, por nuestra complicidad, por nuestra comodidad, unas tecnologías que son contaminantes, cancerígenas, producen problemas respiratorios y que después lo terminamos pagando eso, porque las autoridades de salud, el Ministerio de Salud publicó unas estadísticas en la Argentina hace muchos años, 2011, que decía que se gastaban en esa época 7.000 millones de pesos en curar
enfermedades pulmonares producidas exclusivamente por el smog del tránsito. Entonces terminamos pagándolo, es decir, lo que no lo queremos ver igual está ahí y lo terminamos pagando. Entonces, bueno, ambientalmente tenemos un sector de transporte muy sucio y que consume mucha energía, y si actuáramos un poco más decididamente en esta transición hacia la movilidad eléctrica, realmente asegurando que los costos sean bajos para la gente pueda comprar esos vehículos eléctricos, después la red de carga eléctrica va a aparecer sola. Cuando más, miren, YPF tiene 110 estaciones de servicios que tienen 2 cargadores cada uno. Es decir, hay 220 cargadores rápidos puestos en las estaciones de servicio en lugares estratégicos, en la autopista La Plata-Buenos Aires, en otras autopistas, y están esperando, pero no hay autos eléctricos. Esos cargadores están con una lona arriba, en el mejor de los casos, porque no hay autos eléctricos. Bueno, creo que me excedí con la respuesta. ¿Qué otra? Creo que ya no hay otras preguntas. Yo quiero agradecerle, Juan Pablo, la excelente exposición, porque tuvo la capacidad de comunicarnos conocimientos complejos de manera sencilla. Así que creo que todos coincidimos, los del auditorio, en que esto fue muy, muy maravilloso. Bueno, otra vez un saludo, un cariño para todos y feliz año. Gracias, Norma, felicidades. A todos. Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, si alguien Alex, hola, ¿cómo estás? Pregunta, no sé. Sí. Che, la ley del hidrógeno están permitiendo hidrógeno azul. ¿Están pensando algo en contra de eso? ¿O lo dejan así libre como si nada? ¿Qué ley? ¿Cuál? La que va a salir ahora, la nueva. La que están formulando ahora, no estoy tan al tanto de qué es lo que está. Hay un artículo que ponen preferentemente y en otro ponen el costo en toneladas de dióxido de carbono. O sea, permiten con esos dos artículos el hidrógeno azul. ¿No escuchaste a nadie que esté alertando ese hecho? No, como tampoco escuché a nadie alertando, o a casi nadie, alertando sobre el consumo de agua que va a tener este proyecto. No, bueno, pero una cosa es que digan ley de hidrógeno verde y que con dos artículos escondidos pongan el azul, y otra cosa es lo del agua que afecta en general tanto azul como gris como Sí. Bueno, Alex, esto te está dando la pauta de que es posible una interpretación de fuertes intereses desde la industria de petróleo. No, obvio que eso lo propuso ITEC, eso está claro, eso lo propuso ITEC de acá a la China. Modificaron los artículos, o sea, tengo la versión vieja y la nueva, y esa es la diferencia. Bueno. Bien, si te enteras de alguien, avisa, o si tenés manera de alertar, yo no sé cómo alertar. La verdad es que hay grupos que están hablando del hidrógeno y habría que plantearlo en la Cámara, habría que ir al momento de la sanción de esa ley y presentar cierta oposición, habría que escribir artículos en los diarios. Ya que conoces el tema, te diría, tratar de escribir un artículo sobre ese tema y alertando de eso en los diarios. Ok, bien. Si te enteras de alguien, yo estoy, qué sé yo. No sé si soy yo el único quisquilloso con esos tipos de engaños en las leyes, que ya estoy, después de 10 años de embajada, medio harto, sí. Pero sí. Igual, digamos, si sigue pasando lo que sigue pasando desde el año 2011, que estaba la otra ley que nunca se reglamentó, yo te diría que la mejor protección contra el hidrógeno azul es ser argentino. Casi como que no va a pasar nada más allá de que haya una ley, porque
ni siquiera tienen plata para otras cosas, entonces... Pero los beneficios son a 20 años, o sea, no es lo y mismo. bueno, ahí, digamos, el complejo petroquímico puede llegar a ser el que esté más interesado en que haya ese hidrógeno gris, porque ni siquiera va a ser azul, yo no creo que capturen el CO2. Sí, la idea sí, justamente lo definen de esa manera, que supuestamente con ese costo de toneladas de dióxido de carbono de producción o emitido, si lo reinyectan, están con un menor costo que el hidrógeno verde. Es el argumento que ellos plantean. A ver, hoy la petroquímica emite CO2 y prácticamente lo ventean en los pozos, y hoy, digamos, si eso es reemplazado por hidrógeno azul, bienvenido sea. Sí, eso por lo menos es menos contaminante. No, ahora, si vas a meter hidrógeno azul en los vehículos a hidrógeno, ya eso es otra cosa. No sé si eso va a ser factible ambientalmente. El tema es que obviamente eso trasciende y que el hidrógeno así después no saben si, o sea, si es azul o si es verde. Me refiero al origen Argentina, ¿no? Va a tener un menor grado a nivel internacional de seriedad que el de Chile, que el de Uruguay. Es lo que yo presiento, ¿no? En cuanto que... Bien. Bueno, tomo el comentario y lo voy a tratar de... No sé quién tiene alguien más. ¿Salvador? ¿Levantaste la mano? Sí, mira, no, había hecho una pequeña pregunta relativa al tema de seguridad. En junio de 2019, si no me equivoco, no me acuerdo si fue en Noruega o en Suecia, hubo una explosión de una estación de carga de hidrógeno, ¿no? Y de hecho, esto me recuerda también a los accidentes que ocurrieron en los años 30, ya con los dirigibles a hidrógeno. Como bien sabes, digamos, es un gas sumamente volátil y fueron mezcla explosiva de casi todas las proporciones, por lo cual ese tema no sé si también están considerándolo, digamos, sobre todo la gente que está tan entusiasmada con el hidrógeno. Es un riesgo potencial que no es menor, ¿no? Inclusive en el transporte, cómo se hace el transporte, ¿no? Sí. Es complicado. Ciertamente. En los temas de seguridad del hidrógeno, tratándose de las escalas de estos proyectos gigantescas, ¿no? ¿Viste el barco de Kawasaki que mostré, ¿no? Son escalas del orden de 30.000 toneladas, o 60.000 o 50.000 toneladas de hidrógeno líquido. Imagino que eso tiene unos estándares de seguridad que va a ser difícil, digamos, lograr. Pero bueno, no hay normativa para nada en la Argentina sobre eso. Está todo por hacer. Nosotros, cuando trabajamos en el Plan Nacional de Hidrógeno, prácticamente no tocamos el tema seguridad. Fue más hacer proyectos para estudiar, pero sí, habría que en algún momento, si el hidrógeno va a formar parte de los energéticos de nuestra matriz energética, o sea, que va a salir de las refinerías donde está cautivo actualmente, digamos, se usa para fabricar naftas, para dar más calidad, más grado a las naftas, dentro mismo de la refinería. Pero si sale de las refinerías a hacer un combustible que use la gente, y sí, vamos a tener que empezar a decidirnos a adoptar estándares internacionales de seguridad. Y ahí, bueno, no sé, Enargas supongo que tendrá que la competencia tal vez, o el INTI. Solamente, bueno, muy linda la charla, Juan. Gracias, muchas gracias.